TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Múltiples y personalísimas formas de entender el mundo y también de reinterpretarlo. En esas elaboraciones donde la creatividad es el sustento del trabajo artístico y en las cuales el talento individual deja una huella inimitable, nosotros vemos la materia prima que da sentido y anima este proyecto. En esa gozosa búsqueda nos iremos hoy tras los pasos de Ana Clavel y Daniel Lezama. Nuestra pantalla como hoja en blanco para hablar de literatura o como lienzo para el ejercicio de la pintura. Maneras muy personales, como decíamos, de reinterpretar el mundo. Esto es Gramáticas de la Creación. Comenzamos. Este primer testimonio sucede en un espacio que ostenta cada tanto las huellas del trabajo multidisciplinario que nace de un texto narrativo. Tan es así que hace unos años la sala de Ana Clavel se encontraba colonizada por violetas, esas muñecas que habían sido intervenidas por diferentes artistas plásticos y que tuvieron su origen en Las violetas son flores del deseo, obra publicada en 2007. Lo mismo ocurrió con El urinario, ícono de cuerpo náufrago, otra de sus novelas, que durante algún tiempo estuvo colocado debajo de una mesa de centro. Se trata, en todo caso, de objetos y también de expresiones multimedia que orbitan, como veremos a continuación, el universo de la transliteratura. Considerada como una escritora de la generación del boom femenino en nuestro país, Ana Clavel nació en la Ciudad de México en 1961. Es maestra en letras latinoamericanas por la UNAM. Gracias a sus primeras publicaciones, obtiene las becas del Instituto Nacional de Bellas Artes en Narrativa en 1982 y del Fonca para Novela en 1990. Calificada por la investigadora inglesa Jane Elizabeth Lavery como una escritora transgresora por sus temáticas y por los aspectos literarios y multimedia de su obra, Ana Clavel aborda en sus libros los deseos oscuros, la sexualidad, la exploración del cuerpo femenino y la homosexualidad. Como bien afirma la autora, en todo corazón habita un bosque donde se fraguan los más grandes deseos. En sus novelas Cuerpo náufrago, El dibujante de sombras, El amor es hambre, Los deseos y su sombra, Las violetas son flores del deseo y Las ninfas a veces sonríen, están presentes también los temas de la inocencia, el erotismo, las fantasías y las perversiones, donde al final, dice la escritora, el deseo gobierna la vida de cualquier individuo. Ana Clavel utiliza herramientas multimedia para ofrecer al lector espectador una vivencia paralela, experiencia que se inscribe dentro de una innovadora propuesta que la autora define como transliteratura. Para mí la escritura es un medio de supervivencia existencial. Hablo de una supervivencia existencial porque a mí la escritura me permite ordenarme y vincularme con el universo. Desde una situación providencial en la que me fue conferida la escritura como una suerte de estado de gracia, en un momento de la adolescencia, las fiebres de la adolescencia de las que habla Octavio Paz, me dio pie el asunto a propósito de una suerte de voz que, estando yo dormida, me reveló un primer texto, ¿no? Que me tuve que levantar a escribir. Y a partir de allí se dio de una manera providencial la escritura. Entonces, cuando hablo de esta supervivencia existencial,
tiene que ver con una actividad que me es intrínseca, sin la cual no podría articularme como persona, y que además pues me da el inmenso privilegio de vincularme con los otros, y como en algún momento me dijo Felipe Garrido a propósito de la escritura y cómo es concebida en algún momento de la Biblia, ¿no? En el trabajo de nosotros descansa la gente. Las temáticas que he ido desarrollando en mi escritura tienen que ver con un universo como digamos, subconsciente, no tan racionalizado. Por eso me sorprende de pronto que la gente me diga que tengo, no sé, obsesión por las lolitas o por las ninfulas o por el tema del deseo o estos hilos de seducción o erotismo, porque no ha sido una búsqueda deliberada. Yo no tengo tanta confianza en esas propuestas que se articulan desde fuera. Yo creo que lo valioso se entraña desde el interior, incluso a despecho de lo que uno cree que está haciendo. Por ejemplo, me topé alguna vez con una frase en Messier Test de Paul Valéry que me pareció luminosa y me deslumbró, porque me parece que hay una gran verdad allí, ¿no? Él dice algo así como: es lo desconocido que habita en mí lo que me hace ser yo. Y justamente mi escritura ha ido indagando de esa manera y me ha ido revelando el asunto de las sombras, el asunto del deseo, el asunto del cuerpo, esta obsesión por de pronto ciertos fetichismos como el de los mingitorios en Cuerpo Náufrago, el de las muñecas en Las violetas son flores del deseo, el de las lolitas en Las ninfas a veces sonríen, el de Caperucita Roja en el asunto de El amor es hambre. Y bueno, algo que me ha permitido a mí articular un poco una poética personal, que es que más que el lenguaje, lo que nos define como seres humanos es nuestra capacidad de desear. Gracias al deseo nos movemos y salimos de lo que somos para abrazar aquello que nos hace falta, que es justo la dinámica del deseo, ¿no? En todo corazón habita un bosque, con sus árboles frondosos, sus musgos iridiscentes, sus cascadas y riachuelos sinuosos, sus criaturas salvajes. También pájaros que cantan a los rayos del sol que se cuelan en la enramada, y una cabaña recóndita entre el sueño y la espesura. Ahí se fraguan los deseos más poderosos, los que nos abisman gota a gota en la vida, los que nos arrojan lo mismo al éxtasis que a la disolución. El término multimedia writer o escritora multimedia lo acuñó esta investigadora de Reino Unido, Jane Elizabeth Lavery, a propósito de las propuestas multimedia que yo articulo a propósito de mis libros. Cuando ella me decía que yo trabajaba lo que ahora se conoce como transmedia, a mí me pareció que el término transmedia me quedaba como ancho o digamos un poco incompleto para la propuesta que yo hago. La propuesta que yo hago procede directamente del libro, la realiza en buena medida el propio creador, y entonces lo que hace es escribir en otros formatos, ahora sí que una escritura que originalmente fue literaria. Ahora lo que sucedió con la propuesta más reciente es que tuve ocasión de visitar Tijuana, el Felino, el Festival de Literatura del Noreste, y justamente lo que hice allá fue llevar mi maquetita de El amor es hambre
Y entonces se la mostré tanto a la gente de literatura, a Carla Robles, a Mara Maciel, y ellas me dijeron, bueno, esta propuesta transliteraria que surge de tu libro, con estas enramadas de proyecciones, estaría muy bien que las viera el arquitecto García Orso, que es justamente el responsable de la parte museográfica. Y así como ves, la desplegué ante el arquitecto García Orso, ante Leobardo García, y apenas la vieron y me dijeron, esto es una instalación para el vestíbulo del Cubo. ¿Conoces el vestíbulo del Cubo? Y yo les dije, no, yo conozco el Museo del Secut, así como espacio, pero así en particular, ¿no? Y total que fuimos, esta es una entrada como lateral con una gran rampa, y me decía el arquitecto, es que aquí irían las imágenes y en el muro, y bueno, él visualizó la instalación. Cuando la gente atraviesa el espacio, de pronto ve el bosque reflejado en sus cuerpos. Todo esto tiene que ver con una frase de la novela que es En todo corazón habita un bosque, justamente el título de la instalación multimedia transliteraria. Y bueno, es una, digamos, propuesta muy conceptual, ¿no?, de esa escritura que en un primer momento aparece en un libro y de pronto trasciende hacia un espacio como este museístico, que además es el vestíbulo, es decir, que muchísima gente pasa, entra y de pronto descubre que efectivamente en todo corazón habita un bosque, ¿no? Entonces se articula en un camino de doble dirección la propuesta que yo llamo transliteraria, ¿no? Porque sale del libro, va a otro espacio y luego cuando atraviesas el espacio también está el camino de retorno, que es justamente, ¿no?, a través de las frases de la novela, regresar al libro. Desde mi punto de vista, el trasunto de la creación literaria tendría que ver con una suerte de revelado de sombras. Pensaría en un poco la caverna de Platón, ¿no?, que el escritor está allí viendo estas siluetas que aparecen y tratando de develar el sentido, la historia que está detrás. Y bueno, es un poco como una alquimia del alma de los personajes, ¿no? Revelarlos para justo armar una propuesta que a veces, más allá de un plan racionalizado, tiene más valor por cuanto hay una carga como más sublunar, más inconsciente, más del lado de deseos que no sabíamos que estaban allí y que de pronto se revelan justamente con el proceso de la escritura. Ya estamos de regreso en Gramáticas de la Creación. Hoy, como habrán visto, nos encontramos en el antiguo colegio de San Ildefonso y desde este lugar nos vamos con Daniel Lezama, artista plástico que nos abrió las puertas de su estudio para charlar sobre los ejes temáticos que aborda buena parte de su obra. Una propuesta que apunta al naturalismo y que nos ofrece en su mayoría piezas de gran formato y de contundente fuerza visual. Mientras sucede esta conversación, veremos imágenes que revelan el verdadero proceso creativo, el bosquejo detrás de la pintura y los sutiles cambios que van perfilando el resultado final. El artista plástico Daniel Lezama nació en la Ciudad de México en 1968. Tras un comienzo en el mundo del cómic y la literatura, decide estudiar artes visuales en la Academia de San Carlos de la UNAM. Daniel Lezama comenzó su carrera profesional en la pintura en 1995, con un estilo académico naturalista y un enfoque profundo de lo mexicano.
Plasma en sus cuadros símbolos, metáforas, imágenes y alegorías del discurso nacionalista que luego reconstruye con un significado distinto. Daniel Lezama ganó la Bienal de Pintura Rufino Tamayo en el año 2000. Su producción pictórica es parte de colecciones públicas y privadas en todo el mundo y se encuentra en exhibición en recintos como la Murder Me Collection en Londres, el Museo del Barrio en Nueva York y el Museo de Arte Moderno en México. A lo largo de su trayectoria, ha expuesto en más de 60 exposiciones colectivas y en más de 20 individuales, tanto en México como en el extranjero. Entre sus exposiciones cabe destacar Días de Guardar en 2003, La Gran Noche Mexicana de 2006, El Rumor de las Islas en 2010 y Cartas de Viaje de 2011. La propuesta estética de Daniel Lezama se inscribe dentro de la tradición del gran muralismo mexicano. La pintura para mí es la aparición de la nada de algo visible. Es la visibilidad, es la visibilización de un mundo secreto, de un mundo inconsciente, de un mundo personal e individual, intransferible más que a través de esta aparición. Entonces, para mí la magia en el arte está en mis manos, en términos de poder crear una imagen que no existía en una superficie en blanco, que nazca de la nada algo, un todo. La historia de mi vocación como pintor empieza desde muy niño con la presencia de mi padre, que era pintor, era un pintor muy, muy modesto, comercial, un hombre muy culto, y yo lo veía pintar, y yo tenía además a mi disposición una gran biblioteca de arte de visualidad, ¿no? Y yo empecé a formar mi imaginario viendo libros de arte. Pero por otro lado, también descubrí la escritura cuando era muy joven. Y llegué a la pintura tras un proceso muy largo de pasar primero por la escritura, la idea de escribir cuentos o novelas, luego de escribir poesía, luego de hacer novela gráfica, y eventualmente volví a desembocar donde mi imaginario había empezado, ¿no? Que era yo diría que la aparición de imágenes, ¿no? El poder de la pintura para mí es el de hacer aparecer algo que no existía antes, y eso es superior a los poderes que podría tener otras artes visuales como la fotografía o el video, que dependen necesariamente de lo real para existir. Yo empecé como un pintor formalista, en el sentido, cuando era estudiante, donde trabajaba, donde me importaba mucho la manera en que se veía pintado un cuadro. De ahí pasé una etapa muy larga de naturalismo. ¿Qué significa esto? Que las cosas parecen naturales, pero no lo son. Es una simulación. Se llama mimesis o digamos, imagen de ventana, ¿no? Donde parecería que estás viendo en un cuadro una ventana hacia algún lugar. Y entonces no hay, digamos, temas formales que estorben a la vista. Parece que está sucediendo. Ese interés por el naturalismo tiene que ver con mi interés por las imágenes y por la puesta en escena. Obviamente, para lograr la credibilidad de la puesta en escena, durante muchos años yo pensé en el estricto naturalismo. O sea, que la escena pudiera haber sido vista, tal cual, sin ningún tipo de truco y sin ningún tipo de intervención casi de la parte formal de algo que no se vería en la realidad. Y poco a poco eso me fue resultando insuficiente. O sea, con el paso de los años y la necesidad de nuevos temas y de nuevas energías en mi trabajo, empieza a surgir la aparición de elementos que representan energía, planos rotos, planos encimados, simultaneidad de tiempos y de espacios, en una sola pintura, ¿no? El día, la noche, en un solo cuadro. ¿Cómo representar eso de una forma naturalista? Si necesitas hacer eso, tienes que forzar la pintura a abrirse, ¿no? La necesidad de regularizar la realidad en mis cuadros implica sacarlos de la realidad y meterlos en un entorno donde todo tiene un significado. O sea, la alegoría está muy olvidada como forma de hacer arte, porque es la más compleja, la de poner en escena toda una serie de elementos y energías y que todos esos signifiquen. El pintor que pinta una figura y la pone en una silla está representando esa figura, pero no está alegorizando el contexto. Para alegorizar el contexto tiene que jugar todo en el mismo sentido mental.
en el mismo engranaje sentimental, digamos, o emocional. Y por ende entra el terreno de lo teatral, ¿no? Hay un grupo de obra en mi trabajo que se llama Germinal, que es una etapa, digamos, que va entre 2011 y pues, lo más reciente, 2016, que es precisamente una transformación del naturalismo hacia una explosión de nuevas formas de pintar y de hacer, ¿no? Tiene que ver también con cosas físicas, o sea, tiene que ver con, por ejemplo, que empecé hace 2 años a trabajar el monotipo. El monotipo es una técnica que implica que las partes blancas que quedan en el papel impreso tienen que ser trabajadas a través de dejar el fondo visible. Entonces ahí cambié mucho de técnica y me acerqué a nuevas técnicas, por ejemplo, de trabajar con fondo blanco. A diferencia de mi trabajo donde trabajaba con fondo ladrillo durante muchos años, aquí hay una nueva luminosidad y unos nuevos procesos, ¿no? Simplemente por la simple razón de que me dan más libertad. Esta es una pieza del año 2012 y sí ejemplifica un poco lo que platicamos acerca de Germinal. Es una obra que podemos llamar alegórica. Aquí está una niña simulando ser la Ixtaccíhuatl, ser la mujer dormida, pero aquí todos los elementos juegan como elementos de significación. O sea, y además hay un elemento de analogía formal, que en la pintura es muy importante. O sea, las cosas que se parecen a otras tienen una magia especial, ¿no? Aquí están los hongos como elementos fálicos, está el volcán, el Popocatépetl. La niña no sabes qué está haciendo, si está siendo sacrificada, si está dormida, si está jugando. Todo representa todo, ¿no? O sea, la misma grieta en la roca tiene el eco en la vagina. Todos los elementos juegan como una especie de puesta en abismo de las formas, ¿no? Esta pintura y este conjunto de obra tienen digamos, un trasfondo complejo, muy ambicioso, y es mi nuevo proyecto, es el proyecto en el que estoy metido ahorita. Por primera vez, creo, en mi carrera tengo la posibilidad de ver hacia adelante un proyecto panorámicamente. Y creo que eso es para mí un logro que no podría haber obtenido si no fuera por trabajar de una forma distinta a la que trabajaba antes. Aquí se representa la interioridad del artista, se representa como si fuera un estudio, un taller o un paisaje o una empresa, el interior de un artista. Entonces para mí es como la maquinaria a través de la cual yo creo imágenes y personajes. Aquí hay un personaje naciendo de un proceso digamos, alquímico, de electrólisis o de electrodos que vienen conectando con diversas partes de la escena. O sea, por ejemplo, aquí las paredes de la obra, en las paredes surge un palimpsesto, un texto dentro de la obra que nos habla de lo que está pasando, como si los muros estuvieran animados y nos dieran una interpretación de lo que está pasando dentro de la obra. Y algunos elementos también, por ejemplo, en este caso, la palabra vivero que surge del agua, ¿no? Y así, o sea, digamos, la significación está dada por pequeñas pistas que está dando la misma escena. La misma escena está viva, no estoy escenificando cosas fuera de mí. Como está dentro de mí, está en flujo constante. ¿Qué está pasando? Yo a veces aparezco como una especie de demiurgo o un operario o un obrero o un maestro de ceremonias o un patrón o un esclavo. A veces aparezco como un golem, a veces aparezco como el dueño de una empresa, o a veces aparezco como niño, ¿no? Aparece mi esposa, aparecen mis hijos, aparece personajes que surgen y se mezclan y se convierten en otra cosa, ¿no? Hay personajes misteriosos que van a ir adquiriendo su identidad a través del proyecto. En estos cuadros trabajo con fondo blanco, hay una nueva visión del color, hay una nueva visión del espacio, hay espacios paradójicos, elementos flotantes, esas apariciones que necesitan nuevas formas de representarse. Ese es mi proyecto más ambicioso, creo, y es la dirección que va a ir mi trabajo en el futuro. Yo pienso que el gran tema del arte es el humanismo, y es la conexión con los demás seres humanos a partir del buceo a fondo en el inconsciente y en las necesidades individuales. O sea, de acercarse a lo universal desde lo particular.
Yo pienso que los grandes artistas de la pintura actual, siento que relativamente pocos, todos ellos han sido extremadamente particulares y han logrado esa universalidad a partir de un acercamiento a lo íntimo, a lo personal. En eso estoy a contrapelo con la escena contemporánea del arte. O sea, la escena contemporánea del arte tiene como premisas un cierto nivel de activismo y un cierto nivel de conexión con la realidad como codependiente, ¿no? El artista, desde luego, vive la realidad, es un ser humano, y de hecho tiene que vivir la realidad muy intensamente y a la vez tiene que poder bucear dentro de sí mismo, porque la interioridad no es real. Es la matriz misma de la ficción. O sea, el inconsciente personal que se conecta con el colectivo es la gran fuente del contenido. Hemos llegado al final de este episodio, un provechoso recorrido por el ámbito pictórico y el territorio de las palabras, arte plástico y literatura contándonos historias que enriquecen nuestro paisaje interior. Agradecemos a Ana Clavel y a Daniel Lezama y por supuesto al antiguo Colegio San Ildefonso que hoy nos ha brindado las facilidades para la realización de este programa. Los esperamos en la próxima emisión y les recordamos que son bienvenidos todos los comentarios y sugerencias que nos quieran hacer llegar a las direcciones que aparecen en pantalla. Yo soy Laura García y ha sido un placer contar con su presencia y su complicidad en estas incursiones a las gramáticas de la creación. Hasta pronto.